Ya, comenzamos la grabación. Vamos a tratar de desarrollar ahora este problema, miren, se los voy a plantear. Es el número cuenta primos. Es un número, es un ejercicio bastante similar. Escribe un programa en lenguaje Python que lea números naturales y determine la suma de aquellos que son primos, el total de números leídos y la cantidad de los que no son primos. Ah, fácil, ¿cierto? ¿Cuándo un número es primo? ¿Se acuerda alguien? ¿Alguien me puede decir cuándo un número es primo? Cuando es divisible por sí mismo y por uno. Ya, gracias. Y el resto parece que clic, clic. En este momento tengo hay 40 asistentes y solo uno levantó la mano. Y yo les pido que participen, por favor. ¿Ah? Pregunten, cosas. Aquí nadie pregunta y uno habla, habla, habla y ustedes. Es como el silencio otorga, ¿no? Así que ya, vamos al desafío. ¿Cómo resolverlo? Déjenme buscar, ese se llamaba. Ya, andamos buscando números primos, ¿cierto? Si solo si es divisible por uno y por sí mismo. El valor leído para n debe estar entre 3 y 10.000 y este debe ser validado en el programa. Asuma que los valores ingresados por teclado siempre serán enteros. El código fuente de su programa debe tener como nombre todo con minúscula. La letra inicial del primer nombre, un carácter de subrayado. Y te explica todo ese tipo de situaciones. Utilice funciones con paso parámetros. Función que determina si un número es primo o no. Función que valida el rango del número leído. Si es, todas las cosas que si es necesario utilice bibliotecas. La primera aproximación a la solución debe ser en modo texto. Vuelvo a repetir el problema entonces. Voy a escribir, necesito un programa que lea n números naturales. N. Y determine las que son primos. Interesante, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien se le ocurre cómo empezar a hacer ese problemita? ¿Alguien se le ocurre? Voy a quedarme esperando aquí que alguien hable por lo menos. Con un ciclo que vaya dividiendo por todos los números que estén antes del número Ya. que se da. Una cosa, a ver si podemos hacerlo ahora. Vamos a irnos acá. Lo primero que tengo que poner yo es nuestras nunca bien ponderadas líneas. ¿Qué es lo que debo hacer primero? Vamos a ir haciendo paso a paso qué es lo que vamos a realizar. Primero debo leer el número, ¿cierto? Lo primero que hay que leer, ¿no? Debo leer un número. El número va a ser igual a... Se supone que es un entero, por lo tanto voy a usar el input. Entero, input, número. Ya ahí leí el número. ¿Cómo sé yo si ese número, ya vamos a suponer que es positivo, todas las cosas esas que después las pueden ustedes arreglar? Ahora quiero saber si ese número es primo o no es primo. ¿Cómo sé yo si el número es primo o no es primo? Voy a
empezar a dividir. ¿Cómo lo harían ustedes para saber si el 6 es primo? Dividen por los números que están entre el 1 y el 6 sin considerar el 1 y sin considerar el 6. La misma historia en todos los casos. Por lo tanto, yo voy a suponer, voy a decir un i igual 2, porque voy a suponer que el número ya es mayor que 1, todas las cosas que ustedes quieran. Y voy a poner un ciclo, después arreglamos esto. I menor que número. Con eso me aseguro que voy a ir entre 2 y el n-1. Y ahí voy a poder dividir por todos los números que están entre 1 y el número, pero sin considerar el 1 y el número, porque esos son divisibles inmediatamente. Entonces yo voy a probar ahora. El i es 2. Voy a empezar a determinar si el i, el número, divide o no divide al número que tengo acá. Si el i divide a número. ¿Qué significa eso? Para que lo divida se supone que el resto tiene que ser 0. Porque si el número 2 divide a cualquier cosa, significa que el número que dividió es par, por lo tanto es divisible. Entonces, yo voy a calcular el resto. ¿Cómo calculamos el resto de la división entre número y el i? Con el operador ampersand. Con eso obtengo el resto, ¿cierto? Ahora yo voy a preguntar si resto es igual a 0, entonces yo voy a ir indicando print y lo divide. En caso contrario, voy a poner print y no lo divide. Para saber si es divisor o no. ¿Se dan cuenta? Y después decimos i igual i más 1, porque ahí vamos ahora a probar con el 3 y con el 4 y con todos los números habidos y por haber. Esto lo ejecutamos ahora. Déjenme checar porque me falta espacio. Ya. Número 6. Ah, dice. Número. El número 6. El número 6, el 2 lo divide, el 3 lo divide, el 4 no lo divide y el 5 no lo divide. ¿Estamos de acuerdo en eso? Por lo tanto, tengo 2 que lo dividen, por lo tanto, debiese decir que no es primo. Pero todavía no lo hemos hecho todavía. Lo divide, no lo divide. Probemos otro número, probemos el 7. El 7 me dice que el 2 no lo divide, que el 3 no lo divide, que el 4 no, que ninguno lo divide. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir yo? Entonces, el número es primo. Voy a considerar lo siguiente ahora. Voy a poner una variable de control. Un OK, vamos a suponer true. Vamos a suponer true. ¿Qué significa un true? Voy a suponer que el número leído es verdadero, o sea, es primo. Por lo tanto, yo ahora voy a calcular el resto. Y lo único que tendría que hacer ahora, ni siquiera preocuparme de eso, tendría que decir OK igual falso. ¿Por qué? Voy a suponer que el número que yo leí cualquiera es verdadero. Y empiezo a hacer la prueba, a dividir. Si uno de estos, el resto es 0, entonces el número ya no es divisible, por lo tanto, el concepto es que es falso. Y para terminar el ejercicio, entonces yo después preguntaría if OK igual true. Si OK es igual true, entonces yo puedo decir print es primo. ¿Por qué? Porque no cambié el estado de la variable de control. En caso contrario, voy a escribir print no es primo. Ojo, que ni siquiera estoy usando funciones todavía. Estoy haciendo el análisis que ustedes siempre deberían hacer y el ejercicio paso a paso. Vamos a ejecutar esto. Vamos a probar con el mismo caso delante, con 6. Me dice, no es primo. Voy a probar con 7. Me dice, es primo. Ah, ya. Tengo más o menos claro lo que tengo que hacer, pero ahí me piden que sea función. Entonces debería haber una función que se llame def
es primo y va a recibir el número. Ah, pero ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago yo? Esto. Eso lo meto en una función. Déjalo acá, hace todo el análisis y ahora me devuelve acá return OK. Y por lo tanto ahora esto ya no existe aquí. Ninguna de estas cosas existe y lo que sí existe es un OK igual es primo. ¿Quién es primo? El número. Entonces yo podría decir ahora el número es primo, el número no es primo. Y pruebo esto, ahora sí, y voy a probar ahora. El 6. 6 no es primo. Voy a ejecutar el 7. Es primo. Ah, ya, pero esto lo hice para uno solo. Yo ahora necesito n. Si cuando me dicen n es porque me van a suponer que es un número. N, 5, 6, 7. Yo voy a cambiar eso nomás para lo que viene y voy a suponer que cuando yo ingrese un número menor que 0, menor o igual que 0, entonces paramos la lectura y vamos a leer varios números. Entonces yo voy a mantener el ingreso, pero ahora voy a decir mientras número sea mayor que 0, vaya a preguntar si el número leído es primo, dígalo el mensaje que corresponda. Ya no tengo un igual i más 1 acá, no tengo nada más. Y lo único que tengo que asegurarme ahora, dentro del while, es volver a leer esto, es volver a leer el número, porque estoy dentro de un ciclo. Entonces se queda aquí adentro leyendo, leyendo, leyendo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo meta números que sean distintos de o mayores, menor que 0. Por ejemplo, voy a poner con el 3, es primo. El 6 no es primo. El 11 es primo. El 123 no es primo. El 129 no es primo. Y así sucesivamente. El 7 es primo. Si yo quiero salir, pongo un 0 y finalizo. Bueno, ya tengo resuelto el problema. O sea, lo más importante del ejercicio, ¿en qué consistía lo más importante? Decía, que lea n números naturales y determine la suma de aquellos que son primos. Ah, ya. Ahora tengo que ir calculando la suma de los primos y el total de números leídos y la cantidad que no son primos. Estamos de acuerdo. Vamos viendo ahora. Me están preguntando, primero que nada, quieren saber la suma de primos para el 0. Quieren saber la cantidad de primos, parten en 0. Quieren saber la cantidad de no primos, parten en 0. Ahora yo leí un número, ¿cierto? Voy a preguntar, ¿es primo? Ya, es primo, es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer acá? Ya no voy a imprimir, sino que lo voy a sumar lo que tenía en suma, que no sé lo que era, más el número. Estoy sumando la cantidad de números, estoy sumando el número primo. Y además me dicen que tengo que contar los primos. Profe, una pregunta. Sí, Eh, ¿Tenemos que definir algún mensaje en caso de escribir un número que esté bajo el 3 y sobre el 10.000? sí, eso después, eso lo validan después. Eso es Ah, lo que ya. se llama la validación. Vale, vale. Ahora tenemos que resolver el problema y después nos dedicamos a ver dónde ponemos los controles para que mi programa no tenga problemas. Ahora vamos a sumar lo que no eran primos.
y volvemos a leerlo. Y una vez que terminamos acá, salimos del ciclo, entonces ponemos print suma de primos. Voy a resolver el ejercicio aquí completito y estoy apurado porque quiero llegar a la otra parte ahora. Suma de primos, suma print cantidad de primos y print cantidad o plop. Ya. Ahora ejecutamos esto nomás. Voy a leer el 3, el 4. El 3, el 4, el 5, el 6, el 7, ya. Ahí llevo 1, 2, 3 primos, 2 no primos. Y la suma debiese dar de los primos 7, 10, 15. La suma da 15, 3 primos, 3 no primos. Ya, ahí está resuelto el problema. Ahí está resuelto el problema. Así que ahí lo tienen ustedes, se llama primos. Se los voy a dejar en el LMS. Aquellos que todavía están acostaditos, por favor, por lo menos levántense, ¿cierto? Porque aquí deberían estar con el computador, ustedes viendo ahí, probando lo mismo que estoy haciendo yo. La programación se aprende haciendo y no escuchando ni mirando la pantalla. Ya. Voy a grabarlo. Voy a dejárselos aquí en su LMS para que no tengamos problemas. El ejercicio. A ver si se dan el trabajo de revisarlo. Rimos. Y ahí les dejé el ejercicio resuelto en modo texto. Ya. Y volvemos al taller. Ya, esa era la solución inicial. Ahora, ni un problema. Listo. La primera solución usando funciones, pero ahora me dice finalmente implementa una solución en entorno gráfico usando tkinter. Ya, me dice. Considere como ejemplo la interfaz gráfica siguiente. Eso lo podemos obviar por mientras, el acerca de y la ayuda. En los ejemplos está cómo poner menú, así que ustedes eso lo tienen. Aquí en suma va a ir quedando la suma de lo acumulado hasta el momento, no final. Aquí en número yo voy a digitar el número, voy a escribir el numerito, voy a poner validar, y al validar debería decirme que este numerito que está acá es primo o no es primo, y aquí debería aparecer una X o una X en donde corresponda. Cuando diga siguiente número voy a apretar acá, se va a limpiar acá y se va a limpiar este de acá, para que quede efectivamente esperando la siguiente ingreso. Pongo otro número aquí, vuelvo a apretar el botón de validar, me actualiza la suma de los que lleva acumulados si es que era primo, aquí aparece primo, aquí aparece no es primo. Y así sigo, hasta que aprieto finalizar. Al apretar finalizar, se debe abrir una ventana, no un mensaje, una ventana tipo pop-up para que me muestre suma, cantidad, cantidad y total de leídos. Y botón salir. En el fondo lo que yo estoy indicando, lo que quiero es que ustedes aquí lo que me hagan es cómo llamar una ventana desde otra ventana. Cómo crear ventanas. Cómo crear ventanas. Y ahí yo voy a terminar con esta parte de la creación de la ventana nomás y lo voy a dejar para que ustedes trabajen. Para que se levanten algunos de los que estaban ahí acostados todavía, salieron en los videos.
vamos a generar uno nuevo. Yo les voy a decir cómo se hacen ventana 02. Ustedes son sección 2. Ventana sección 2. Punto ahí. Para crear ventanas, obviamente lo primero que tenemos que hacer es el import tkinter, nuestro clásico, ASTK. Después from tkinter import ttk, los nuevos widgets. Después ponemos el el if name. Esto yo lo escribo, que se acostumbra usted a escribirlo siempre. Y ahora, lo que hacemos siempre, vamos a crearnos una ventanita que vamos a llamar raíz, para saber que una es la raíz y la otra es o el padre o la madre, el padre, madre y después la hija de la ventana. Generalmente se llaman raíces y a las que se crean a partir de la raíz se llama hijos. tk.tk. Recuerden, ¿y qué es lo que mínimo necesitábamos? El raíz main loop. Y con eso estábamos listos, porque con eso generábamos una ventana. O sea que está aquí. Ya. Para esto yo les sugiero siempre le pongan título a la ventana. Esta se va a llamar ventana principal. Si quieren también le pueden cambiar la geometría, es decir, para que no queden tan separaditos. Geometría 500 por 300. Y también, si ustedes quieren, le pueden cambiar el color de fondo, ¿cierto? Voy a ponerle un color que me gusta bastante simple porque no molesta a los ojos cuando trabaja mucho rato, el beige. También vamos a suponer que la ventana es resizable. Y aquí lo que tengo hasta este momento es eso. Una ventana de color. Ahora yo quiero poner un botoncito y cuando apriete ese botón quiero que se abra una nueva ventana. Por lo tanto voy a crear un botón. Botón nueva ventana. Va a ser de los widgets más elaborados. ttk.button. ¿Y dónde quiero que aparezca? Aquí está el truco por si acaso. Estamos acostumbrados nosotros siempre a tener una pura ventana. Va a estar en la ventana principal. Quiero que diga abrir nueva ventana. Si esto, y ahora voy a poner lo siguiente. No le vamos a poner comment todavía, sino que botón nueva ventana, punto. Voy a poner un pack para probar nomás rápidamente. Y vamos viendo qué es lo que aparece acá en pantalla. Ahí tengo el botón. Si lo aprieto no pasa nada porque todavía no le he puesto comando. Pero fíjense que queda muy pegado arriba. Queda muy pegado a la barra principal. ¿Cómo puedo yo cambiar eso? Hay una instrucción que se pone en el pack o en el grid donde ustedes quieran, en el manejador de la geometría que estén utilizando, que yo puedo desplazarme unos píxeles hacia abajo y unos píxeles hacia la derecha para separarme de los objetos que están cercanos a mí. ¿Eso cómo lo logro? Por ejemplo, si quiero separarme desde arriba, en el eje Y, pongo pad y pongo un valor. Voy a poner, por ejemplo, 30 para que se note. Voy a poner y voy a ejecutar. Ahí se desplazó un poco más hacia abajo. Voy a apretar ventanas, abrir. No necesito abrir todo acá porque como lo está poniendo como pack, los panes ordenados. El separador pad X sería el que corresponde aquí en el eje X, la separación. Y eso es cuando usamos grid o place generalmente. Ya, pero ahora voy a ejecutar y voy a llamar un comando. Voy a llamar una instrucción. Una que se llama nueva ventana, que esa es una función. Entonces ahora
defino nueva ventana. Y aquí empieza el truco. Aquí es común informar que voy a crear una ventana, pero que es hija de la ventana que a mí me llamó, de donde yo partí. ¿Cómo hago eso? Vamos a generar una ventana que se va a llamar hija, le ponen el nombre que ustedes quieran, es de tipo TK, ¿cierto? Donde crean, pero con top label le indican que esta ventana es hija o depende de la ventana llamada raíz. Ahí se crea una ventana. Es el mismo concepto acá que acá, pero acá le agregamos nomás top label. Y ahora lo mismo que anterior. Es una ventana de aquí en adelante ahora, por lo tanto se llama ventana hija. Tenemos geometría. Hija.geometry. Esta lo podemos poner de 400 por 400. Y el color. Configure el color, el BG. Le voy a poner un color distinto del beige, white, para que se note la diferencia. Y también la podemos hacer resizable. ¿Se dan cuenta que estoy repitiendo lo mismo? Porque es una ventana. Que sea hija ya es otro cuento. Aquí me voy a crear una etiqueta dentro de hija. Dentro de la etiqueta hija, que es igual de ttk.label. ¿Dónde la voy a crear? Este label va a quedar dentro de la ventana hija. Y quiero que diga text igual ventana hija. Obviamente, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Ponerlo en pantalla. Pad y es igual 20. Y vamos a crear un botón. El botón hija. Con button dentro de la ventana hija text es igual botón hija y botón hija punto pack y este que quede pad y número 50 para que se vea distinto. Ya, y ahí tenemos, aquí damos clic, se abre esta ventana y ejecutemos esto. Tengo la ventana principal con los botones correspondientes. Voy a apretar el clic para abrir una nueva ventana y se abre una nueva ventana. Fíjense, está superpuesta sobre esta. Si le doy el botón no pasa nada. ¿Qué pasa si aprieto nuevamente este de acá? Se crea otra ventana. Y ahí puedo crear las ventanas que yo quiera. ¿Se dan cuenta? Si cierro este, se cierra la ventana. Si cierro este, se cierra la ventana. Si creo este, se crea una nueva ventana. Pero ¿qué pasa si cierro este de acá? Se cierran todas las ventanas. Ese es el concepto de ventana. Voy a dejarles también en el LMS el ejemplo de la ventana para que ustedes lo vayan. Este se llama ventana sección 2. Ya. Tienen todo el material aquí.
Ahora les toca a ustedes trabajar. Yo les mostré cómo hacer las ventanas, les resolví el problema de los primos. Entonces usted lo que tiene que hacer ahora es, a partir de lo anterior, construir esto. Ya tiene resuelto el problema. Tiene que hacer ahora la interfaz gráfica. Eso es lo que le pido que hagan ustedes. Que empiecen a trabajar ahora sobre eso, si es que alguno se ha levantado ya. Y fundamentalmente, y además les dejé como ejemplo, por si acaso, el Titanic 3. ¿Por qué se los dejé como ejemplo? Porque aquí tengo cómo poner imágenes dentro de una ventana, dentro de un objeto y cosas por el estilo. Este es el problema que ya está resuelto. Si esto yo lo ejecuto, ahí aparecen, este es un label por una imagen. Este es un botón, al cual el botón también ustedes le pueden poner imágenes. Yo me puse la foto mía nomás. Aquí en Titanic, este hace lo mismo que el que ya tienen ustedes, pero ahora con imágenes nomás. Se va a procesar. Esto de aquí ahora debería aparecer una nueva ventana. Deberíamos modificar esto. Si aprieto este clic, ahora se borra. Este es un botón por si acaso. Esta es una instancia de label. ¿Y cómo se importan cómo se crean las imágenes? Para eso, les recomiendo poner ese encabezado, que es el que está acá, para los message box, para importar todo eso siempre. Y fundamental, aquí deben crearse imágenes. Variables imágenes de tipo photo image, donde ustedes le agregan el título de la imagen. Ojo, tiene que estar en la misma carpeta. Y tienen que ser PNG. El JPG da problemas siempre. Ahí tienen las dos imágenes. Para que esto funcione debe estar el programa y la imagen dentro de la misma carpeta. Hay algunos alumnos que me dicen, profesor, ¿por qué no me funciona? Mire, si aquí está dentro de la carpeta, yo lo veo. Cuando usted ejecuta un programa y le diga que aquí adentro no le aparece el Titanic, es porque lo que tiene que hacer usted siempre es decir acá en File, Open, y usted abrir acá la carpeta para que le aparezcan acá. En ese momento le están avisando a usted al Visual Studio Code que esa es la carpeta raíz. No una que empiecen a jugar usted y a pasearse o a abrir un documento con el botón derecho, con el Visual Studio Code, y le va a aparecer lo mismo. Pero no les va a encontrar el archivo, porque no le avisaron efectivamente que están en cuál es la raíz para su programa. Aquí crean el Titanic. Acá nos creamos un label, y dentro del label, en lugar de poner texto, pongo la imagen. Lo mismo que en el botón. En el botón, en vez de poner texto, pongo una imagen. Puse texto en realidad y también pongo poner la imagen, ¿no? Usted elige ahí el concepto. Y use los pad X y los pad Y y cosas por el estilo. Ese es como ejemplo, ¿no? Así que se los dejo a ustedes ahora, lo trabajen. Yo también tenía algunos otros ejemplos ya un poco más elaborados. Este que está acá, por ejemplo, este ejemplo, que trata de parecer un poco lo que se solicita como tarea. Súmalo, esto de aquí lo puse como un label por si acaso. No está terminado, sino que ustedes se dan cuenta que solamente está la muestra, nomás la interfaz, pero no tengo las funciones hechas. Validando, siguiente, y donde lo único que hago acá yo es probar nomás. Si yo leo un número acá, lo voy a validar, me doy cuenta que atrás, que me dice validando. Obviamente, no estoy haciendo nada, ahí tengo que ir a validar el número, todas las cosas que ustedes me dicen que sea el número que efectivamente esté en el rango que debe estar, si es primo o no es primo, y si es primo o no es primo, abrir aquí unos check button para ir poniendo el, el aviso si era primo o no primo, tal como indicaba el ejercicio. El siguiente número lo que hago es borrar y vuelvo a validar otro nuevo, le doy validar y así sucesivamente hasta que yo aprieto finalizar. Cuando aprieto finalizar, aquí debería aparecer todos los datos que tienen y ahí salir y volver nuevamente acá. Ahí tienen ustedes todo ese material, se los dejé, ahí está todo hecho ya, ustedes tienen que intentar terminar nomás el ejercicio
Y los dejo ahora para que trabajen un rato. Yo me voy a quedar calladito nomás y quiero que por lo menos en unos minutitos más, voy a dejar de grabar en todo caso, y en unos minutos más voy a ir a preguntar que alguien de alguno de ustedes me muestre lo que hicieron.